Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé bienvenido a esta actividad de hoy, a esta ya entrada formal, por decirlo de esa manera, a lo que es el trabajo de los métodos estadísticos. Ya vamos a comenzar a trabajar con números, ya vamos a comenzar a trabajar en serio de verdad. Claro, no, lo primero, por supuesto, era importante el manejo teórico, el manejo de los conceptos básicos, pero la estadística no es solamente ese curso teórico o ese reconocimiento de conceptos necesarios, sino también ya comenzar a trabajar en serio. Entonces, vamos a ver de qué trata lo que vamos a hacer el día de hoy, es decir, donde comienza la verdadera acción y lo vamos a decir, hola grupo, jaja. Vamos a ver de qué se trata entonces lo que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Ya conocemos los términos estadísticos, seleccionamos una población y de ella una muestra para un estudio estadístico y hasta definimos las variables a estudiar. Eso ya lo tenemos claro, de hecho lo presentamos, de hecho ya tienen su primera evaluación desarrollada y ya entonces tenemos esos conceptos resueltos. Recolectamos los datos. Y ahora, ¿qué pasó? No se sorprendan. No se me asusten. Ahora vamos a trabajar lo que corresponde, organizar los datos. Vamos a organizar los datos. Vamos a ver qué dice ahí. En el trabajo estadístico siempre se dispone de muchos datos que definitivamente tienen que ser clasificados, ordenados y presentados adecuadamente, de tal manera que facilite la comprensión, descripción y análisis del fenómeno estudiado y obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. Entonces, vean que ahí ya nos comenzamos a entender que en muchos momentos tenemos un conjunto de datos, pero tenemos que organizarlos. Tenemos que darle un sentido, una formalidad a la información que tenemos para estructurarla, para después poderlo presentar, sea en una gráfica, sea en una tabla, o sea en un discurso que vayamos a preparar, pero ese discurso tiene que venir sustentado por un documento estadístico. Entonces, eso es importante. ¿Cómo se van a organizar los datos? Pues bueno, lo fundamental y lo inicial es con una tabla de frecuencia. Leemos allí que al ordenar los datos correspondidos a un cierto estudio, es usual agruparlos en grupos o categorías, para lo cual generalmente se utilizan tablas de frecuencia. Hay 4 categorías de frecuencia en esta tabla: la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la relativa porcentual. Aquí vamos a tener mucho cuidado, porque hay una cantidad enorme de formas de presentar la nomenclatura de las tablas, entonces eso tiende a confundir. Y los diagramas estadísticos o los gráficos, diagramas de sectores circulares, las barras simples, las barras apiladas, las barras compuestas, los histogramas y muchos más. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado. Entonces aquí tenemos un concepto. La distribución de frecuencias es la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Cuando hablamos de observaciones mutuamente excluyentes es que si observé allí, no lo veo en el otro. Si vive en Valencia es porque no vive en San Diego o no vive en Bejuma. Mosca con eso. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de frecuencia presenta las observaciones clasificadas de modo que se pueda ver el número existente de cada clase. Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la acumulada y la acumulada relativa. Entonces, esto es importante, que hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, y no me vean con esa cara. No me vean con esa cara porque yo los estoy viendo, me están viendo así con esa cara. No se asusten. Vamos con calma. Es necesario que aclaremos algunos elementos. ¿Ok? Supongamos esta tabla que tenemos acá, donde tenemos un valor, tenemos su frecuencia absoluta, tenemos su frecuencia acumulada, tenemos la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la relativa acumulada porcentual. Estas relativas no las vamos a trabajar. No.
No señor, no vamos a trabajar con ellas. Nosotros nos vamos a quedar con la frecuencia absoluta. Vean las nomenclaturas que estoy usando. Frecuencia absoluta, F minúscula. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Frecuencia relativa es frecuencia relativa porcentual, R minúscula. Y la frecuencia relativa acumulada, R mayúscula. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito, porque existen chorropotoscientas pinchamiles y mocos de versiones de esta tabla con nomenclatura totalmente distinta, como ven ahí, Fs, FI, porcentual, acumulada aquí. Pero nosotros vamos a trabajar con esta nomenclatura que yo les estoy proponiendo. F para la frecuencia absoluta, F mayúscula para la frecuencia acumulada, R minúscula para la frecuencia relativa, R mayúscula para la relativa acumulada. Ok, mucho cuidado. Mucho cuidado. La tabla anterior se usa para datos agrupados por valor. Otro ejemplo que tenemos por aquí, aunque aquí no nos dan los valores, sí tenemos cómo calcular las frecuencias relativas. Como verán, las frecuencias relativas se calculan simplemente dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos. No me dicen tampoco cuánto es el total de datos, me están diciendo que son 300. Ok. Y vean que acá, cuidado con los redondeos. Si se dan cuenta, este está expresado como un valor puntual, valor directo. A mí no me interesa así, yo lo voy a expresar en forma porcentual, por eso se los dije. Acá usan otra nomenclatura, pero en esencia es el mismo cálculo. Y nuestro cálculo de frecuencia relativa va a ser porcentual. Entonces, en vez de decir 0,01, nosotros vamos a decir 1,00%. 3%, 7,67%, podemos trabajar hasta dos decimales. ¿Ok? So, lo vamos a ver en un ejercicio, vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Muy bien. Este que vamos a ver acá es una tabla que se usa para datos agrupados por intervalos o por clases, se dice de las dos formas. Y acá lo tenemos. ¿Ok? Tenemos los intervalos. Aquí los intervalos tienen un detalle, después lo vamos a ver. Vean que entonces aparece la frecuencia absoluta, aparece la relativa, aparece la relativa porcentual, la frecuencia acumulada, la relativa acumulada y la porcentual acumulada. Entonces cuidado aquí otra vez, el mismo tema de la nomenclatura, y además están usando lo que son las marcas o contadores. Usualmente las marcas o contadores, y ya después lo vamos a ver, no se usan para tablas con intervalos, se usan es para construcciones de tablas por valor o por categoría. Vamos a definir cada término. Y para ello tenemos nuestra grafiquita por acá, una que ya habíamos visto previamente porque tiene los identificativos allá arriba de la frecuencia absoluta, relativa, la porcentual, lo que les dije. En nuestro caso el orden va a ser el valor o intervalo, que sería esa X que está en la extrema izquierda de la tabla, el contador o marca si se necesita, la F minúscula que es la frecuencia absoluta, la F mayúscula que es la frecuencia acumulada, la R minúscula que es la frecuencia relativa y la R mayúscula que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Quién es cada quien allí? Vamos a verlo de esta forma. Sería algo así, pero con las indicaciones que yo les estoy dando. Ok, entonces vamos a ir identificando cada término con nuestra misma tabla que acabamos de ver. ¿Quién es quién? Comencemos con el intervalo, el contador de las filas que tendrá nuestra tabla. Aquí aparece como I, yo lo voy a llamar J, no me jotas. El último renglón de la tabla se identifica con la letra K, por lo tanto nuestro contador J va desde 1 hasta K. En este caso, como la tabla llega hasta la fila 8, K vale 8. Y eso es importante que tengamos en cuenta quién es K. K es el último valor de fila de
la tabla de distribución de frecuencia. ¿Okay? Cuidado. Avancemos. Vamos a ver entonces el identificador J. El identificador de la variable nos indica el nombre de cada categoría, cada valor o intervalo de valores de la serie de datos. Ese nombre del encabezado corresponderá al de la variable de estudio. En este caso están hablando de unas edades de, supongamos, pacientes atendidos en la Medicatura San Diego, por decir algo. Pasa ciertas particularidades que después lo voy a explicar con calma en otro video con respecto a la construcción de los intervalos. Pero vamos con calma. Vamos a ver. Frecuencia absoluta. Primero viene el contador de marcas, o la columna de marcas, que es un contador accesorio. ¿Recuerdan que es un accesorio? Algo que yo puedo usar o no. Yo puedo usar el micrófono o no lo puedo usar. Lo uso porque es mucho mejor, el audio es mejor. Pero si no lo uso, con el audio, con el micrófono incorporado de la computadora, pudiera grabarme. Ese habrá un poquito más ruido. Ese no viene. Este contador accesorio se usa cuando se construye la tabla de distribución de frecuencia en vivo, solo útil para datos cualitativos, que son categorías, o datos organizados por valor. No se usa para lo que tenemos acá, que es una tabla por intervalos. No se usa. Ok, es preferible porque la tabla para construir con intervalos tiene otra conformación y otra connotación. Ok. Ahora sí vamos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta indica las veces que se observa la categoría o valor o la cantidad de individuos que pertenecen al intervalo J. En este caso tenemos que hay 7 personas que tienen entre 1 y 10 años, 6 que tienen entre 11 y 20 y así sucesivamente. Ok, ese valor, la suma total me debe dar el total de datos de mi serie. Ok, si yo tengo los datos, si me entregan la tabla de los valores y yo sé que son 40 valores, pues ahí la suma debe darme 40. Mucho cuidado. La frecuencia acumulada indica la cantidad de observaciones que se han hecho incluyendo la categoría, valor o intervalo J, y lo vamos a calcular como lo tenemos allí. La frecuencia para cualquier intervalo o para cualquier fila será la frecuencia absoluta de esa fila más el acumulado anterior. Alguien me dijo, y hace tiempo ya, hace como unos 4 o 5 semestres, precisamente en la Escuela de Idiomas Modernos, yo estoy explicando mi cuestión de la frecuencia acumulada y una muchacha, de hecho, profe, eso es como anotar en el dominó. Así mismo, anotar en el dominó es sacar una frecuencia acumulada. ¿Cuánto sacaste en la primera partida? 7. Ok. ¿Cuánto sacaste en la segunda? 6. Bueno, ¿cuánto llevas? 6 más 7. Aquí está, 13. Y después viene el 8. 13 por 8. 13 más 8, 21 y así sucesivamente. Hasta que el acumulado en la última fila debe ser el total de datos. Ahí sí no debe haber dificultad. Profe, que el total de datos son 42 y a mí me está dando 40. Revise la cuenta. Sacaste mal la suma. Entonces hay que tener cuidado ahí. Importantísimo. El acumulado en la última fila debe ser igual al total de datos. Vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que dijimos que es R y es porcentual. Expresa el porcentaje de observaciones que corresponde a la categoría, valor o intervalo J. Y se calcula como tenemos aquí la frecuencia. Pero ¿cuál es el apuro? La frecuencia absoluta por 100 entre n. Aquí tenemos la frecuencia entre n, pero no está multiplicado por 100. Entonces esa es la diferencia fundamental. Nosotros lo vamos a calcular de esta forma, con el porcentaje porcentual. Que entonces el 19% de las personas están en la tercera fila, es decir, entre 21 y 30 años, si mal no recuerdo. Entre 21 y 30.
y la relativa acumulada establece el porcentaje de observaciones hechas, incluyendo la categoría valor y un intervalo J. Se calcula como una relativa, que es lo que tenemos acá en nuestro ejemplo, que sería usando la frecuencia acumulada por 100 entre el total, o se calcula como una acumulada, que es como nosotros lo vamos a calcular porque es mucho más fácil. Aquí, ¿cuántas operaciones tendríamos que hacer? 2, porque tenemos que hacer multiplicar y después dividir. En cambio, que estamos haciendo una sola, que es sumar. Entonces la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa más la acumulada anterior. ¿Okay? Igualito a la frecuencia acumulada, pero desde el lado de los porcentuales. ¿Ok? Entonces, veamos algunos casos de tabla de distribución de frecuencia para que vean las diferencias, sobre todo pendiente con la diferencia de las nomenclaturas, lo que decía. Esta es una tabla de distribución de frecuencia de tipo cualitativa, porque es categórica, porque como vemos, estamos hablando de quién va en metro, en bus, en tren, en coche, en motos o en otros. Supongamos que esto es para decir alguien que viaja a X parte, qué medio de transporte usa. Entonces, como verán, acá están distribuyendo los datos a partir de la frecuencia, es decir, de cuántas personas usan este medio. El mayor uso lo tiene el metro, y así sucesivamente, y después se va calculando el porcentaje acumulado y este porcentaje válido. Esto ocurre porque estas tablas han sido procesadas en un paquete estadístico llamado SPSS, Estadística para Ciencias Sociales, por su nombre en inglés, Statistics for Social Sciences. ¿Ok? Entonces, por eso que aparece ese porcentaje válido como un adicional, como uno nuevo, ¿no? Porque muchas veces aparecen datos no válidos que entonces no se pueden contar acá. Pero eso ya es cuestión del programa, del paquete estadístico, no tiene que ver con nosotros. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una valoración de la comodidad. Entonces, la gente pregunta, o le preguntaron a la persona que calificara de 0 a 10 el nivel de comodidad de los pupitres de la Universidad Arturo Michelena, por decir algo. Y lo fueron evaluando de 0 a 10, las mismas 114 personas, y fueron generando estos valores de frecuencia, por supuesto sus respectivos porcentajes, que son la frecuencia relativa, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado, como les dije ya en SPSS. Y finalmente tenemos una tabla de intervalos, que son edades de los participantes, en este caso que va desde de 25 hasta 60 años. Se hace la organización de la tabla por intervalos. Igualmente la frecuencia, los porcentajes, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Como verán, debe dar 100% acá el acumulado, así como la frecuencia acumulada daba el total de datos. ¿Okay? Cuidado con eso. Y acá tenemos otro ejemplo, lo que decíamos de la distribución, ¿no? Tenemos el identificador del número, por ejemplo en este caso el número de hermanos. Tengo el conteo de datos que lo voy marcando, las marcas correspondientes al ejercicio, a la toma de los datos, mi frecuencia absoluta. Aquí estamos identificando las frecuencias correspondientes a cada fila. Recuerden que aquí no tengo el contador J, por lo tanto el contador J podamos colocarlo por acá. La frecuencia acumulada, vean que la frecuencia acumulada al final del último valor me da el total de datos. La frecuencia relativa, que no me interesa porque me interesa es esta, la relativa porcentual.
la acumulada que no me interesa porque me interesa la acumulada porcentual. La acumulada porcentual del último valor da el 100%. Entonces cuidado con eso. Vuelvo y repito. Para el próximo video, que ya está disponible y que lo voy a compartir al final en las pantallas finales, todo depende. Vamos a hacer una tabla, o les voy a explicar cómo vamos a construir una tabla de distribución de frecuencia organizada por intervalos o clases con sus características y particularidades, es decir, que debemos tomar en cuenta cuando vamos a calcular o vamos a establecer la tabla de distribución de frecuencia por intervalos. Entonces, por favor, no se pierdan este próximo video porque va a estar bien interesante, va a estar bien complemento, va a ser un buen complemento a lo que acabamos de ver, porque después entonces vamos a saber diferenciar cómo hacer para una tabla por valor o por intervalo de clase. Entonces, no se lo pierdan, cuídense, ustedes saben lo que tienen que hacer. Si no tienen nada que hacer en la calle, no salgan. Si es preferible, quédense en casa. Si tienen que salir, protéjanse, cuídense. Estamos pendientes entonces por todos los medios de comunicación que yo tengo. Entonces no se me pierdan, no se me desconecten, pórtense bien, cuídense. Salud y saludos, éxito.